Okay, good morning, dear student. How are you? Lorena, Jamie, hello. Hi, teacher. Fine, and you? Fine, thank you. Okay, girls. In this lesson, we will talk about abuse of frequency and manner. Okay, okay. This abuse allows to show how regularly something happens. They serve to indicate how often the action on the beer occurs with what periodicity what is expressed by the entire sentences happen, with the exception of Harley Ever. And the abuse the frequency in English are made at a single word. But how do you know which one to use or occasion? Okay. That depends on the level of regularity you want to come with. The following table will help you. This table, it shows at least the view. For example, always, usually, often, sometimes, hardly ever, and never. What rules do attribute of frequency follow in English? The most important rule is regarding abuse of frequency in English, how to do with the position they occupy within the sentences, depending on the type of abuse. For example, verb to be, the attribute is later the verb to be. For example, you are always late. You were always late. Viewers, auxiliary viewers, the the attribute is late to bear. For example, I had often considered become a vegetarian. Ok, chicas. En la clase de hoy, en la sesión de hoy de speaking, estaremos hablando, vamos a estudiar el tema de los adverbios de frecuencia en inglés. Estos adverbios nos permiten exponer con qué regularidad ocurre algo. Sirve para señalar cada cuánto tiempo se produce la acción del verbo o con qué periodicidad sucede lo expresado por la frase entera. A excepción de hardly ever, que significa casi nunca. Los adverbios de frecuencia en inglés están formados por una sola palabra, a excepción de hardly ever, como mencionaba. Pero, ¿cómo saber cuál hay que usar en cada ocasión? Eso depende del nivel de regularidad que quieras transmitir. En esta tabla que les seleccioné acá, les ayudará a identificar cuál adverbio pueden usar en determinada ocasión.
Por ejemplo, acá vemos el adverbio de frecuencia always, que su significado es siempre. Acá vemos un ejemplo. Edinburgh always has short days in winter. En Edimburgo los días de invierno siempre son cortos. Acá en con usually, winters in Edinburgh are usually very cold. Los inviernos en Edimburgo son normalmente muy fríos. Acá vemos a unos adverbios similares, pueden ser sinónimos también, que cuentan con el mismo significado, como lo es normally and generally. Normalmente, generalmente. Estos pueden reemplazar a usually. Okay. Otro adverbio es often, que su significado es a menudo. Un ejemplo con often. It often snows in Edinburgh in winter. En Edimburgo suele nevar en invierno. Un sinónimo o un adverbio similar es frequently, con frecuencia. Cualquiera de los dos pueden ser usados sin cambiar o alterar el significado de la oración. ¿Listo? Otro ejemplo, otro adverbio, sometimes, que su significado es a veces. Un ejemplo, Edinburgh sometimes has winter without snow. En Edimburgo a veces hay inviernos en que no nieva. Un adverbio similar es ocasional, que significa de vez en cuando. ¿Listo? Y el hardly ever, que es el casi nunca. Un ejemplo con este adverbio es the temperature in Edinburgh hardly ever goes over 30 Celsius. La temperatura en Edimburgo casi nunca pasa de los 30 grados. Sinónimos o adverbios similares es rarely and seldom, raramente, casi nunca. ¿Listo? Esta es una lista de los adverbios más usados, los que normalmente utilizamos en las diferentes situaciones. El never tampoco puede faltar en esta lista, que su significado es nunca. Por ejemplo, Edinburgh never has short days in summer. En Edimburgo los días nunca son cortos en verano. ¿Listo? Bueno, acabemos aquí en esta primera parte. Vimos la lista de los adverbios que vamos a estudiar en esta clase. Bueno, en la segunda parte de la clase vamos a hablar sobre las reglas. ¿Qué reglas siguen los adverbios de frecuencia en inglés? What rules do adverbial frequency follow in English? Ok. Las reglas más importantes referentes a los adverbios de frecuencia en inglés tienen que ver con la posición que ocupan dentro de la oración, dependiendo del tipo de verbo. Estas reglas sobre la posición de los adverbios pueden parecer un poco aleatorias. Por ejemplo, ¿por qué poner, acá como explicábamos acá, por qué poner el adverbio, que es este, detrás o después del verbo to be?
y de los auxiliares antes de los demás verbos? Bueno, la respuesta a esta pregunta es que eso depende o puede ser justificado, puede responder a razón de que está relacionado con la pronunciación. Una persona que hable inglés con fluidez casi siempre contraerá tanto el verbo to be como los auxiliares. De modo que you are late, por ejemplo, se convierte en you're late. Acá lo voy a escribir. You are late. Contraído quedaría. You're late. Is correct. You're late. Excellent, Jamie. Ok. Bueno, esa es la razón por la cual el adverbio va después del to be, porque al hablarlo, por lo general, siempre vamos a contraer el verbo to be con el sujeto. Bueno, seguimos. Aunque hay reglas generales para colocar correctamente en la oración, algunos de ellos pueden no respetarlas. Por ejemplo, cuando el hablante quiere enfatizar el adverbio, es habitual colocar este al principio o incluso al final de la frase. Esto se da especialmente en adverbios que sugieren una frecuencia media, como usually, often, sometimes. Por ejemplo, I sometimes work on Saturdays. A veces trabajo los sábados. I sometimes work on Saturdays. I sometimes work on Saturday. Aquí en esta oración se está enfatizando el adverbio que es sometimes. Así que en esta parte no estamos respetando la regla, pero tampoco es incorrecta la oración. ¿Listo? Otra forma en la que podríamos decir esta oración sería de esta forma. Sometimes I work on Saturday. ¿Listo? Sometimes I work on Saturday. Ambas son correctas. ¿En cuál de las dos oraciones se está realizando o se está cumpliendo las reglas que mencionamos anteriormente? En la primera oración, ¿cierto? En la primera oración, siguiendo la regla que mencionábamos anteriormente.
Pero cuando queremos enfatizar lo del adverbio de frecuencia en la oración, se puede utilizar de esta forma, de la segunda manera en la que les escribí. Sometimes I work on Saturday. No cumple las reglas, pero tampoco podemos decir que es incorrecta la oración porque tiene su significado, tiene su contexto. ¿Listo? Por ejemplo, al trasladar la palabra sometimes al principio de la frase, se resalta que este hecho puede sorprender. Quizá imaginábamos que el hablante siempre tenía los sábados libres. ¿Es decir? Bueno, ok. La contracción en esta parte también suele suceder con el verbo o con el verbo auxiliar, el had. En esta parte también podemos contraer esta, quedaría I often considered. Con el mismo caso de acá, con el to be, que también podemos contraer. ¿Listo? Bueno, niñas, este es un tema sencillo. No requiere de mucha explicación y vamos a practicar, vamos a entrar a la práctica de este tema, que es la única forma en la que podemos comprender acá un poco, poner en práctica lo que les expliqué en esta parte. ¿Listo? El primer ejercicio consiste en identificar el error en cada oración. Hay un error en la escritura, hay un error en la organización de las palabras. Y el ejercicio consiste en que ustedes identifiquen esos errores en cada una de las oraciones. ¿Listo? Podemos comenzar. Lorena está participando, lo está escribiendo. En la primera debería ser I am always. ¿Cómo se dice algo ahí? I am always. Always. Eso sería I am always. 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 Correcto. En la segunda sería Susan never. No. No. Has never. Susan has never. Ah, okay. Sí. Susan has never. Ok. Gerald tomar la medicina 3 veces al día. Sería Gerald
No sé. Mm. Gerald needs to take Ajá. Gerald needs three times 3 times to take his medication. ¿Cuál es el error ahí? El adverbio debería estar después de Gerald needs o To antes. Des- ¿Antes? No. Analicen bien la oración, chicas. En realidad, en esta parte deben cambiar una palabra. A ver, el significado de esa oración. Bueno, sería Gerald needs to take his medication 3 times per day. Aquí, como está acá, Gerard necesita tomar sus medicamentos 3 veces al día, sería el significado correcto. ¿Listo? Como dije yo esa oración, como la dije, como la traduje en español, ¿cómo quedaría en inglés? Nada. No, teacher. Bueno, acá el error es acá en esta palabra, el for. El for debe ser reemplazado por el a. 3 times a day, no 3 times per day. 3 veces al día. Needs to take his medication 3 times a day. ¿Listo? Se reemplaza por el a. ¿Listo? En la cuarta oración, ¿cuál es el error? Está fácil. Está fácil, chicas. ¿El pronombre I de ir de primeras? Yes, I always. Es correcto. En la quinta oración. El doesn't, does not, hardly ever. No creo que it ever. ¿Cómo? Sería it ever does hardly rain in Almería. O sea, estás excluyendo el doesn't. No. It ever doesn't hardly rain in Almería. No.
Sería hardly, el primero. Primero hardly, y luego el doesn't. No. Está fácil, chicas. Solamente analicen el significado. El significado de hardly ever. ¿Cuál es? Que sería casi nunca llueve en Almería. Exacto. En Almería. Almería. Entonces, analicen la oración. Miren que hay una negación. En Almería casi nunca llueve. Yes, ese es el significado. Almería doesn't have. Sí. Sería Ajá. sí. Almería doesn't hardly ever it rain. No. In Almería. In Almería is No. Solamente hay que analizar, chicas, el significado del adverbio de frecuencia que se utiliza allí. Miren, hardly ever significa casi nunca. Casi nunca. Es como hacer una negación, es como hablando. hardly ever rain it does in Almería. No. Bueno, si utilizamos chicas, lo que les digo, analicen el significado del adverbio. Si estamos utilizando el casi nunca, el hardly ever, no deberíamos utilizar una negación, porque es que con ya que estamos, casi que estamos negando, no podríamos decir cómo quedaría esta oración utilizando el significado con esta negación. No tendría sentido, ¿cierto? Entonces la oración quedaría It hardly ever rain Almería, rain en Almería, excluyendo la negación. Por eso les pedía, analicen el significado del adverbio. Casi nunca, con una oración utilizando ese adverbio, no debemos o no necesitamos utilizar una negación, ¿listo? No necesitamos utilizar esta negación porque es que ya estamos acá reiterando con el hardly ever que casi nunca llueve. ¿Listo? Bueno, Ok. Gracias. en la sexta oración. ¿Cuál es el error en la sexta oración? También está fácil. Porque no hay error. But I eat sometimes, mostly for breakfast. Breakfast for
I sometimes va primero que el día. Que el verbo, ¿cierto? El adverbio va delante del verbo. I sometimes eat muesli for breakfast. ¿Listo? Es la ubicación. El adverbio va delante del verbo después del sujeto. ¿Ok? ¿Listo? En la séptima oración. En la séptima, pues no debería ir la negación porque always sería siempre, entonces tampoco tendría lógica la oración. Se le quitaría el don't. Sí podemos utilizar la negación Yurani en ese caso. Porque podríamos decir no siempre. O como puede ser siempre, yo siempre hago esto. O puedo decir no siempre hago esto. Acá, sí, acá el caso es... Pero está fácil también. I always. Entonces va primero la negación. Don't. Yes, I don't always remember my keys when I leave the house. Correcto. Primero la negación antes del adverbio. Listo. Bueno, acá vamos a hacer unos ejercicios en línea. También con los adverbios de frecuencia. Bueno, en esta parte yo creo que Lorena está allí. Ah, ok, listo. Internet manda la señal. Ok. Significado de peinilla, puede ser peinilla. I dryer. Dryer, acá. Ahí sería mirror. Mirror. Aquí. Ese es lipstick. Lipstick, correcto. Tijeras. Scissor. Scissor, yeah. Secador.
¿Qué creen? ¿Cuál es el significado de secador? Chicas. Dryer. Ay, lo siento. Hair dryer es secador. Yes. Acá está el error. ¿Y peinilla? ¿Cuál es el significado de peinilla? Comb. Bien. Aquí. Debe ser tweezers. Tweezers. Yes. Twizzler. Bueno, acá. Ay. Los adverbios de frecuencia. Aquí se van a poner en marcha. Es fácil este primer ejercicio. La Reemplazo. otra. Siempre sería always. Always. Ujú. Always. Perdón. Casi siempre. Almost always. Almost always. Bien. Normalmente. Normal. Usual. Usually, normally. Bien. A menudo. Often. 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 Sometimes. Sometimes, correcto. Raramente. Rarely. Rarely. Right. Bien. Casi nunca. Hardly. Right. Hardly ever. Hardly ever. Bien. Y el último, nunca. Never. Never, ¿cierto? Fácil. Ya acá, unas frases más completas. Una vez a la semana, ¿cómo quedaría? Once a week. Once A week. a week, correct. 2 veces al día. Twice a day. Day. Twice a day. Three or four times a month. 3 or 4 times a month. Acá todos los viernes, ¿cómo quedaría? Primero opciones, chicas. Todos los viernes. Every day. Every free day. Every Friday. Every Friday. Cada 2 horas. Every 2 hours. Every 2 hours. Hours. Todos los días. Every Every day. day. Every day is correct. Hola.
Utilizamos adverbios y expresiones de frecuencia para contestar a la pregunta how often. ¿En qué frecuencia? ¿En qué frecuencia la ves? ¿Cada cuánto la ves? How often, para responder la pregunta. How often do you see her? ¿Con qué frecuencia la ves? ¿O cada cuánto la ves? Se responde acá de diferentes maneras. Tenemos varias opciones para responder a esa pregunta. Por ejemplo, I see her 3 or 4 times a month. I see her every day. I often see her. And I hardly ever see her. ¿Okay? Bueno, esta es una breve explicación allí. Vamos para el último ejercicio acá. Que consiste en organizar las oraciones utilizando el adverbio que está aquí en paréntesis. Vamos a utilizarlo, a colocarlo dentro de la oración en el lugar correcto. Comenzamos. Sería I always have thoughts I for always have thoughts for breakfast. Ok. I always ¿así? Have thoughts for breakfast. Bueno, yo la voy a escribir y les voy a explicar algo. Acuérdense de esta parte de la lista. El lugar, la parte donde explicamos el lugar de los adverbios dentro de la oración. Esa parte. Con el verbo auxiliar, had. ¿Cuál es la regla en esta parte? El verbo, el adverbio va después del verbo auxiliar. Si se dan cuenta acá, I had often. O sea, con el verbo to be va antes del verbo y con los auxiliares o los modales van después del verbo. El had en esta parte es, sí, es verbo auxiliar. O puede ser, o los verbos también, o los modales, también hace parte acá de esta regla. Siempre, después del to be, siempre va el adverbio de frecuencia. ¿Listo? En esta parte, el had es un verbo auxiliar. Por lo tanto, el adverbio va luego de este auxiliar. ¿Sí me entienden esta parte? Entonces quedaría I had always. Yes. Allí. Yeah. ¿Cómo quedaría ese? I never drink beer. Yes. Yo nunca tomo, nunca bebo. I never drink.
Esta. Mm, you usually you o do you usually, ay me perdí. La segunda, como le ibas diciendo. Do you usually Ujú. you usually go to work by bus? Yes. La siguiente. Haría Perdón, es que estoy teniendo problemas con la conectividad. Ok, Yurani. Ujú. ¿Cómo quedaría la oración, Lorena? la cuarta. Yes. La cuarta sería she doesn't often go to bed late. Ahí cómo fue que la dije. She often doesn't go to bed late. Bed late, ok. She doesn't often go to bed late. ¿Sí? Ok. La quinta. ¿Cómo se pronuncia? Rarely, Rarely. I rarely listen to music. Yes. La siguiente, ahí está Yurani. Yurani. Sentences number 6. Ok, Lorena. Number 6. She hardly ever watches TV. Ok. She hardly ever watches TV. Ok, la número 7. How do you talk? Está fácil. La siete quedaría how do you often go,
out. No. Es la forma de preguntar la frecuencia. ¿Con qué frecuencia? Out of. How? How often, ¿cierto? How often do you go out for dinner? How often? Después del how. Listo. Vamos por la oración número 9. No, no. La número 9. Restaurants. ¿Me escuchas? Escuché la última palabra. We sometimes go to expensive restaurants. Okay, yes. Number 10. Vamos a ver. Mm. Mm. Their life. Their. Their. Mhm, Sometimes their. mhm. They're sometimes late. Okay. El número 11. He never is happy. ¿Cómo? He never is happy. He is never happy. He is never happy. Okay. Es la número 12. I am always late for work. I am always late for work. La número 13. I have never breakfast in bed. Okay, yes. La número 14. I almost always use public transport. I almost always use public transport. Okay. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Unfortunately. Unfortunately. Unfortunately, we haven't ever met anymore. Okay. El número 16. What time usually do you finish work? El número 17. I'm Este, never hungry este, in the morning. I am never hungry in the morning. Bien. El número 18. I often don't read the newspaper. I don't often read newspaper. Esta.
The usually food at this restaurant is very good. Can you repeat, please? The usually food at this restaurant is very good. La orden, joven. The food usually at this restaurant is very good. Okay. La número 20, la última. I sometimes take sugar is Ya like me di cuenta, sí. Yes. Bueno, chicas, dejamos hasta acá. Un placer, chicas, como siempre, compartir con ustedes. Gracias, teacher. No sé si esta sería la última clase, no sé, la última semana. Porque todavía quedaría una semana hábil para entregar, para terminar estas clases. Las 7 semanas ya están completas, ¿cierto? Entonces, sin embargo, yo les voy a estar avisando. Yo me voy a estar comunicando con ustedes. Voy a dejar de grabar acá.